Bueno, en estos 20 minutos maratónicos voy a tratar de resumir cómo enfrentamos hoy día a una paciente con aborto recurrente y en general yo soy un médico muy optimista y creo que este es un tipo de pacientes que tiene buen pronóstico y no tenemos que ser fatalicios cuando recibimos a alguien que tiene 3 o 4 abortos, sino que decirle que más bien a corto que a largo plazo van a lograr un embarazo exitoso. Lo primero que tenemos que plantearnos es que estamos tratando a personas y la especie humana tiene una baja eficiencia reproductiva si la comparamos con seres inferiores, roedores, donde un coito lleva a preñez y a parto. Yo creo que más que una baja eficiencia reproductiva, hay un alto control de calidad si consideramos que la mitad de los coitos en el periodo ovulatorio no fecundan y de los que fecundan, solo la mitad se traduce en un embarazo clínico. ¿Por qué? Porque más del 90% de los cariotipos anormales terminan abortándose. O sea, hay un sedazo que deja pasar solamente al que viene bien. Y aquí tenemos en este gráfico muy bien representado que si partimos con 100% de fecundación, como ocurre en fertilización in vitro, no más de la mitad de esos embriones resultantes van a terminar siendo un hijo vivo. ¿Qué definimos por aborto recurrente? La consecuencia de 3 o más abortos consecutivos en una pareja. Recientemente, ESHRE, en diciembre del año pasado, publica unas guías donde baja a 2 abortos consecutivos, pero dicen los autores que no hay consenso entre los autores de que todos estuvieran de acuerdo con que fueran 2 o 3. Yo particularmente sigo pensando que vale la pena hacerlo de 3 en adelante, si no vamos a estar estudiando a mucha gente de más. Y efectivamente hay parejas que tienen una mayor predisposición a abortar, porque si sacamos las cuentas matemáticas, la probabilidad de 3 abortos consecutivos sería solo de un 0,3 a 0,4%. Y estoy seguro que aquí en el auditorio estamos viendo muchas más parejas con aborto recurrente. Y esas son las parejas que vamos a estudiar. Está este concepto tan bonito y tan válido del reloj biológico, que a medida que la mujer avanza en edad, va disminuyendo la probabilidad de tener un bebé en casa. Y esto, por lo que hemos visto en las charlas anteriores, se debe a que hay menos ovocitos y son de peor calidad. El mayor factor de riesgo para aborto en cualquier mujer es la edad materna. Como pueden ver ahí, en las pacientes que ya están llegando a los 40, 45 años, más de la mitad de las gestaciones clínicas van a terminar en aborto. Y ese es un hecho que no tenemos forma de tratar, salvo que recurramos a óvulos donados. Y acá les traigo datos de la clínica donde yo trabajo para que vean cómo se ha incrementado la edad de las pacientes que atendemos. O sea, cada vez vemos pacientes mayores. Estos son datos de Monteblanco, el año 2015, donde vean que el grupo de las jovencitas, las de menos de 35 años, alcanza solo el 23%. Que el grupo intermedio de 35 a 39 años, que ahora las consideramos jóvenes, el 37,8%. Y el grupo mayoritario es el de las 40 años o más. O sea, ese es el tipo de paciente que estamos recibiendo y, por supuesto, la dificultad que nos plantea es mayor. ESHRE hace mucho hincapié en los factores ambientales y el riesgo de aborto e insiste, y yo estoy de acuerdo con eso, que tratemos de suprimir en lo posible el tabaco, incluso el fumador pasivo, o sea, el compañero que vive en la casa y que fuma como carretonero, también incide en que esa mujer tenga más riesgo de aborto. El alcohol, como que la imagen de una mujer embarazada con un trago en la mano a todos nos choca, pero hay conciencia de que puede aumentar hasta 5 veces la tasa de aborto. La cafeína en exceso, más de 3 tazas diarias, también aumenta, duplica la tasa de aborto. Si usted me puede hablar fuerte nomás, no. La cafeína, como les decía, duplica la tasa de aborto y la obesidad, otra epidemia que puede hasta cuadruplicar la tasa de aborto. La historia obstétrica, algo en que ponemos mucho detalle cuando recibimos una pareja, sobre todo nueva, en la anamnesis, incide en un cierto factor protector cuando ha habido algún hijo vivo en el camino. Y en la medida que incrementa el número de abortos, es más probable que tenga un aborto en el siguiente embarazo sin tratamiento, pero cuando ha habido un hijo vivo, esa tasa disminuye en cualquiera de los grupos que ustedes vean. Como les decía, la probabilidad de cromosomopatía en el aborto clínico espontáneo esporádico es muy alta, 50-60%. Por ende, podemos decirle a una paciente que por primera vez se embaraza y que tiene la desgracia de tener un aborto, que lo más probable es que ese niño o niña no estaba destinado a nacer porque venía con un problema que no se podía solucionar. Eso es válido,
pero cuando se empiezan a repetir los abortos es necesario investigar para ver si sigue siendo esa la causa o hay algo detrás que puede ser corregido. Y aquí vean ustedes cómo, a medida que se incrementa la edad materna, la probabilidad de que haya un problema cromosómico en el aborto es mayor. Y eso es válido tanto para la paciente que tiene un aborto esporádico como aquella que tiene aborto recurrente. Por lo tanto, se hace imprescindible estudiar el cariotipo del producto abortado. Yo sé que esto no es posible en todos lados, tiene un costo. Muchas veces la mujer llega contando que abortó, pero no tenemos el tejido para poder enviarlo. Pero es lo posible, en estas parejas que tienen 3 o más abortos, uno debiera hacer el esfuerzo por evaluar el producto de esa concepción. Y van a ser las parejas que tengan un cariotipo normal del aborto las que más nos va a interesar seguir estudiando. El estudio citogenético, tremendamente válido, uno debiera hacerlo de entrada en parejas que tienen 3 o más abortos. ¿Por qué? Porque entre un 2.5 y un 8% de esas parejas tienen una translocación balanceada o robertsoniana y que se ven tan normales como cualquiera de los que estamos en esta sala, pero al momento de la reproducción entregan una mitad de cromosomas que está desbalanceada. Esto se traduce en que entre el 50 y el 70% de sus gametos están desbalanceados y la transmisión es variable. Cuando la madre es portadora de la translocación, tiene peor pronóstico que cuando es el padre el portador. Y por supuesto requiere del consejo de un genetista. Viene un tremendo capítulo que ha ido ya quedando atrás, que es el tema de la inmunidad y embarazo, pero que cuando yo hice mi beca de medicina reproductiva estaba en boga y todos estudiábamos y los linfocitos paternos, si iba a servir o no la inoculación de la mujer con 3 o más abortos. ¿Por qué? Porque está el concepto de que el embarazo hay una respuesta inmune del tipo TH2 y disminuye la respuesta celular de tipo TH1. Y cuando esto se invierte, se daría una respuesta inmune inadecuada que va con toda la gama, desde la infertilidad al aborto esporádico, al aborto recurrente y patología obstétrica como retardo de crecimiento, prematurez, preeclampsia, etcétera, etcétera. Entonces, era muy atractivo tratar de revertir esta respuesta inmune inadecuada en algunas pacientes para corregir el aborto a repetición. ¿Y qué fue sucediendo? Inmunoterapia con anticuerpos de mujeres embarazadas con un embarazo exitoso previo, con leucocitos paternos o de un donante, y un montón de trabajos de investigación que finalmente no condujeron a nada muy positivo. Y en el año 2000, en el Reino Unido, el Royal College decide suspender este tipo de terapias por falta de evidencia. Y años más tarde la sigue el Colegio Americano, donde demuestra que el uso de inmunoglobulina versus placebo tiene los mismos resultados en parejas tratadas y no tratadas. La inmunización con linfocitos paternos tiene la misma suerte versus placebo. Y en el año 2002, la FDA ahora en Estados Unidos prohíbe el uso de inmunoterapia con linfocitos en aborto recurrente, excepto en trabajos de investigación. Y a mí me sorprende que todavía visitando algunos países latinoamericanos hay algunas escuelitas que quedan por ahí que siguen promoviendo el uso de inmunoterapia o linfocitos y sin resultados concretos. Así que, por favor, si algo vamos a sacar en claro de esta charla, esto es parte del pasado. Es que el complejo vocabulario que hay entre el embrión y su madre a través del endometrio nos hace que nosotros conozcamos solo pequeños vocablos, no conocemos todo el idioma entre el embrión y su madre. Y hay muchas moléculas que afortunadamente ejercen roles que son redundantes, o sea, la falla de una de ellas no implica necesariamente un aborto, como puede ocurrir en los roedores, por ejemplo, cuando se bloquea el factor inhibitorio de la leucemia. Y también hay trabajos que han demostrado cambios fisiológicos, donde aumenta el flujo uterino y ovárico durante el ciclo menstrual y que es máximo en la ventana de implantación y en el lado ovulatorio. Y algunos autores han tratado de atribuir una disfunción en este flujo, un menor flujo, como una consecuencia de abortos a repetición y han tratado de darle a estas pacientes fármacos vasodilatadores con los cuales
mejoran la impedancia, mejoran la irrigación y han tenido algunas respuestas pobres, pero publicadas, en que se mejora la tasa de implantación. Yo en lo personal participé en un trabajo de investigación de eso y nuestra conclusión fue que era un grupo muy reducido la que finalmente se beneficiaba de usar un vasodilatador. Entonces, tenemos que, para que haya un embarazo exitoso, necesitamos de una información genética apropiada, necesitamos de un balance hormonal, estrógeno, progesterona, como las hormonas principales, adecuado, y necesitamos además de todo este vocabulario entre madre y embrión que funcione adecuadamente para que tengamos un hijo vivo. Entonces, ¿qué sabemos hasta la fecha? Y aquí uno revisa textos de 10 años atrás, 15 años atrás, y todos están iguales. La mitad de los casos de aborto recurrente no llegamos a ningún diagnóstico y los catalogamos de idiopáticos. Y la otra mitad, que es la que realmente se beneficia de haber sido identificados, tenemos entre un 10 y un 15% de factores anatómicos, por ejemplo, un tabique uterino, un 20% de fenómenos autoinmunes, dentro de los cuales está el síndrome antifosfolípido, entre un 17 y un 20% de alteraciones endocrinas y entre un 2 y un 5% de problemas genéticos, como les decía, translocaciones balanceadas. Ups. Entonces, ¿qué entendemos por aborto recurrente idiopático? Aquella pareja que tiene una historia de 3 o más abortos consecutivos en que hemos descartado malformaciones uterinas, cromosomopatías en ambos, endocrinopatías, alteraciones inmunológicas, trombofilias y otros. Y aquí viene lo bueno. ¿Qué probabilidad de éxito tiene en su siguiente embarazo una pareja con aborto recurrente idiopático? ¿Qué dice al voleo el auditorio? 50% para arriba, 50% para abajo. ¿Quién levanta la mano por 50% para arriba? Es bastante alta. Y eso hace que muchos de los tratamientos que se dicen exitosos son solo atribuidos al azar de que sin haberle hecho nada habríamos obtenido el mismo resultado. 60%, dice este autor Scott, una publicación sí antigua ya del año 95. ¿Cuál es el estudio básico en aborto recurrente que sustenta la evidencia actual? Un cariotipo de ambos, un espermiograma, una imagen de la cavidad uterina, que puede ser la histerosalpingografía o la histerosonografía, un estudio de síndrome antifosfolípido, el estudio de función lútea, hormonas, prolactina, TSH, test de tolerancia a la glucosa con medición de insulina, porque la insulinoresistencia también se asocia a esto, y otros como la homocisteína y el estudio de las trombofilias. El espermiograma hay que solicitarlo siempre en aborto recurrente. ¿Por qué? Porque es más frecuente que haya alteraciones morfológicas en los espermatozoides de estos pacientes y es más frecuente las microdeleciones del cromosoma Y, sobre todo en pacientes que ya tienen mayor edad reproductiva. Peores parámetros seminales, entonces a medida que el hombre envejece. Los trastornos millerianos tenemos que sospecharlo cada vez que tenemos una historia de dismenorrea progresiva y precoz. En estos casos de hipomenorreas con menstruaciones prolongadas de bajo flujo o spotting, cuando hay una infertilidad con historia de abortos, antecedentes de un parto prematuro o en pacientes portadoras de endometriosis donde es frecuente una malformación. Ahí tienen algunas imágenes de úteros septados, ya sea ecográfico, histerosalpingográfico o histeroscópico. Y el útero septado debe ser corregido. ¿Por qué? Porque si no lo corrigen, la probabilidad de aborto en el primer trimestre es muy alto, un 42% de pacientes no tratadas cuando tienen un útero septado versus pacientes controles o incluso con un útero arcuato. Y una vez corregido, esa paciente pasa a tener las cifras de alguien que nunca tuvo una malformación milleriana. ¿Cuándo sospechamos autoinmunidad? En parejas con 3 o más abortos consecutivos que han tenido al menos una muerte fetal después de las 10 semanas con un feto de aspecto normal, o sea, es una sorpresa que se produjo este óbito. Cuando hay más de uno o más partos prematuros antes de las 34 semanas, en el contexto de una preeclampsia severa o retardo de crecimiento intrauterino. Ahí debemos solicitar anticoagulante lúpico, anticardiolipinas, y cuando ambos están positivos, el pronóstico es más malo en esa paciente si no es tratada. Los criterios
definitivos que se usan hoy día para diagnosticar el síndrome antifosfolípido es uno de esos criterios clínicos y uno de laboratorio, y se agrega la anti-beta-2 glicoproteína 1, que también es tan válida como cualquiera de los otros dos marcadores serológicos para hacer el diagnóstico. ¿Qué hay de tratamientos en aborto recurrente asociado a síndrome antifosfolípido? Lejos, la asociación que ha dado mejores resultados es aspirina infantil junto con heparina. Y esto reduce en un 54% la tasa de aborto y da una tasa de recién nacido vivo sobre el 70%. Si no lo hubiésemos tratado, es cercano al 90% la probabilidad de volver a abortar en un síndrome antifosfolípido. Debemos recordar que entre un 15 y un 20% de los abortos recurrentes tienen antifosfolípidos positivos, que los títulos varían en el tiempo y que se recomienda repetirlos a las 6 semanas en casos negativos, y cuando hay alta sospecha clínica yo sugiero que ustedes soliciten una beta-2 glicoproteína 1. Si no se diagnostican, como les decía, más del 90% pueden llegar a abortar en el siguiente embarazo, y esto ocurre antes de las 12 semanas. Y el mejor tratamiento es esta asociación que les mencioné. La heparina no está exenta de complicaciones, por eso no es llegar y dar heparina. Yo he escuchado también barbaridades en algunos congresos que ante una infertilidad inexplicada de aborto recurrente vamos dándole heparina a la paciente, porque puede tener una trombofilia oculta en alguien que nunca ha tenido un fenómeno trombótico. Eso no lo pueden hacer ustedes, porque ahí al final terminamos cometiendo iatrogenia. Y en trombofilias, en pacientes que no han tenido una trombosis, es discutible pedir todo el perfil de trombofilias. ¿Por qué? Porque no todas se asocian a aborto recurrente cuando no ha habido una trombosis. Y las que sí, claramente, el síndrome antifosfolípido, déficit de antitrombina 3 y el factor 5 de Leiden y la hiperhomocisteinemia. El otro, proteína C, proteína S, el mutación del gen de la protrombina, que yo veo que lo piden a cada rato y que incrementa los costos del estudio, no han demostrado un valor real. De nuevo, en pacientes que no han tenido un fenómeno trombótico. Y cuando vemos muerte fetal se nos reduce aún más el espectro, y aquí tenemos síndrome antifosfolípido, déficit de antitrombina 3 y factor 5 de Leiden. He perdido como un tercio del tiempo en esto. Factores endocrinos de aborto recurrente: la diabetes mellitus, la insulinoresistencia, el hipotiroidismo, la hiperprolactinemia, el defecto de fase lútea y el síndrome ovario poliquístico con insulinoresistencia. ¿Qué tienen en común? Que en general tienen un ambiente metabólico inadecuado y producen una mala calidad ovocitaria. La diabetes mellitus no justifica un screening, porque las pacientes que tienen mal pronóstico son diabetes que están muy mal compensadas, ¿ya? Por lo tanto, en alguien que aborta a repetición, pedirle de entrada una glicemia pensando que ahí vamos a tener el resultado no sería justificado. Pero en aborto recurrente y síndrome ovario poliquístico sí que hay suficiente literatura y hay mayor prevalencia de aborto a repetición. La asociación es por insulinoresistencia y el tratamiento con metformina disminuye la tasa de abortos. ¿Qué hay en relación a patología tiroidea? La presencia de anticuerpos antimicrosomales y antitiroglobulina han arrojado resultados controversiales. Y hoy día el consenso es que debemos tratar a las pacientes que tienen una disfunción tiroidea, no tratar solo el marcador del anticuerpo elevado cuando tienen TSH, T4 libre y marcadores tiroideos todavía eutiroideos, ¿ya? El defecto de fase lútea es como el huevo o la gallina, es causa o consecuencia. Por supuesto que si hay un defecto de fase lútea que se repite ciclo a ciclo, esa paciente tiene más riesgo de ser infértil, de tener fallas periimplantatorias o incluso aborto a repetición. La incidencia es muy variable. En abortadoras recurrentes hasta un 60% de los ciclos, cuando uno toma una muestra aislada, podrían ser insuficientes. Algo menos invasivo podría ser la medida seriada de progesterona, pero requiere 3 medidas en fase lútea media. Y una biopsia de endometrio como segunda opción ya va quedando atrás. Hoy día se considera algo invasivo y que arroja resultados que no son del todo legibles por distintos patólogos. Sin embargo, el apoyo fase lútea está muy implementado en parejas con aborto a repetición. Se asociaría a un aumento en las tasas de embarazo y a una disminución en las tasas de aborto respecto a los controles, y todo lo que atendemos pacientes con aborto recurrente damos apoyo fase lútea, pero no la damos
desde que llega con el control de embarazo positivo, la damos desde la ovulación en adelante. Es ahí donde tiene el impacto. Y este es un metaanálisis donde muestra una discreta pero positiva beneficio de dar apoyo de fase lútea con progesterona en pacientes con aborto a repetición. Estamos llegando al final de la charla. Este es un tema que cada vez se da más en los congresos de reproducción a los que me toca asistir mucho, están hipertrofiados lo que es la alta complejidad, el in vitro, así que yo feliz de que aquí hayamos hablado de la baja complejidad, que es la base de la pirámide. Pero resulta atractivo pensar que si puedo estudiar genéticamente al embrión que voy a implantar y elijo un embrión que venga sanito, voy a disminuir la tasa de aborto en estas parejas con aborto a repetición. Pero yo les planteo de inmediato que estas parejas se embarazan en forma natural y las estamos obligando a recurrir a una técnica que les cuesta $4.000, $5.000, $7.000, dependiendo del escenario, para obtener el embrión perfecto, cuando a lo mejor con un par de repeticiones más les sale solito. ¿Ya? ¿Qué ha arrojado la literatura en relación a esto? No ha significado un aumento en las tasas de embarazo exitoso en parejas con aborto recurrente idiopático, en cuales sí tiene una clara beneficio cuando hay parejas que son portadoras de una translocación. Ahí sí se justifica recurrir a esta técnica. Costo-efectividad de fertilización in vitro utilizando la técnica de diagnóstico genético preimplantacional versus el manejo expectante en parejas con aborto recurrente idiopático. Y claramente este autor demuestra, publicado en el 2015, que el manejo expectante es muchísimo más barato y la tasa de recién nacido vivo que obtiene es tanto o mejor, 67%, que recurriendo a esta técnica tan costosa. Y finalmente, el apoyo emocional. ¿Cómo no va a ser importante? O sea, en lo personal yo viví lo que era ser pareja de aborto recurrente y créanme que a uno le hace falta que alguien le toque el hombro y le diga, tranquilo, no se acaba el mundo, tienen mucho por delante. 70-75% de las parejas con aborto recurrente idiopático tienen éxito en su siguiente embarazo. Y no reemplaza la terapia médica cuando tiene indicaciones, pero cada vez hay más clínicas que se dedican al embarazo temprano o al aborto a repetición, donde esto es uno de los pilares, que la paciente pueda llamar así a las 7 de la noche o a las 4 de la mañana, que cree que perdió el bebé porque le disminuyeron los síntomas y las citan al consultorio a esa hora y le hacen una ecografía que está todo normal y la señora se relaja. Ese impacto hace que tengan unas tasas mayores de embarazo. ¿Será solo psicológico? ¿Habrá algo hormonal detrás de la relajación de la paciente? No lo sé, pero lo acaban de presentar en un congreso que me tocó asistir la semana pasada. Entonces, como resumen de mi charla, tenemos que darnos un mensaje positivo, que es posible tratar el aborto recurrente asociado tanto a endocrinopatías como la diabetes, el síndrome ovario poliquístico, hiperpatología tiroidea, hiperprolactinemia, insuficiencia lútea, que en síndrome antifosfolípido diagnosticado el pronóstico es muy bueno cuando se hace el tratamiento a tiempo. La incompetencia cervical que no toqué acá tiene excelente resultado, pero desgraciadamente pasa por un aborto a veces tardío, muy doloroso. El útero septado, corregido, excelente tratamiento. Las trombofilias también cuando se diagnostican y son tratadas, la evolución es positiva. Y en el caso de las translocaciones balanceadas, podemos recurrir, como les decía, al diagnóstico genético preimplantacional. Pero lo que sigue teniendo un pésimo pronóstico, y no podemos hacer nada, y cada día estamos recibiendo más, es la avanzada edad reproductiva. ¿Ya? Y esto, los varones que estábamos muy tranquilos y atribuyéndole todo a las mujeres, cada vez se demuestra más que hombres sobre los 40 y sobre los 50, que estamos viendo mucho, también traen un montón de patología asociada. Muchas gracias.